Bueno, y comenzamos ya mismo a aprender a cuidar nuestra salud, nuestra vida, y el objetivo es evitar la muerte súbita en personas jóvenes. ¿Cuáles son las medidas que hay que tomar antes de realizar cualquier actividad física, ya sea en forma recreativa o de alta competitividad? Y le damos la bienvenida al doctor Pablo Ortiz, médico cardiólogo del Instituto de Urología y Unidad Cardiológica Río Cuarto. Doctor, gracias por estar nuevamente con nosotros. No, muchas gracias por invitarme. Bueno, muy buen día a toda la audiencia. Nos han llegado muchísimas consultas que ya se las vamos a estar leyendo, doctor, pero antes me interesa sintéticamente su opinión en general de cómo hay que hacer para prevenir, para evitar la muerte súbita, tanto en las personas que realizan una actividad deportiva recreativa. Conocemos mucha gente de 40, 50 años que se juegan un partidito de fútbol por semana entre amigos, y después los deportistas de alta complejidad. Todos se tienen que cuidar. Claro, exactamente. Primero, hay que tener muy bien en claro, sobre qué estamos hablando. En general, muerte súbita de origen cardíaco se define, como la palabra lo dice, como la muerte de origen cardiovascular, donde no hay un aviso previo o los síntomas empiezan, muy poco tiempo antes, del desenlace fatal, que ocurre lamentablemente en la mayoría de los casos. En este caso, lo que hay que conocer es que la mayoría de estas situaciones tienen un origen cardiovascular, que puede ser en personas jóvenes como en personas adultas, en personas que hacen actividad física competitiva, como sea que hagan actividad física en forma recreativa, o pacientes que sepan que tienen alguna afección cardiovascular, por lo cual hay que identificar primero lo que son los diferentes grupos para actuar en forma correcta preventivamente en cada uno de los diferentes grupos. En general, lo que más llama la atención o lo que sobresale sobre todo en las noticias es cuando ocurre algún caso de algún jugador de fútbol, jugador de básquet, alguna persona famosa, como fue el caso de Romina Yan, o últimamente, el corredor de ciclismo que tuvo, un chico muy joven, episodios. De 14 años. Exactamente. Pero, lo que hay que saber es que la mayoría de estos episodios de muerte súbita ocurren en personas mayores que tienen antecedentes cardiovasculares, ya sea antecedentes de hipertensión, que han tenido infarto, ¿sí? Y que, es la mayoría de los casos. Entonces, lo que se recomienda en forma general, ya sea, depende de los diferentes grupos, es siempre el control médico estricto. Por ejemplo, en un niño que realiza una actividad física que es recreativa, no competitiva, ya sea jugar al hockey, jugar al fútbol, respondiendo un poquito también en general las preguntas. Se lo traslado directamente, doctor. Andrea Devia dice, tengo una nena de 8 años que juega al hockey. ¿Tiene que hacerse un control con el cardiólogo? Y después Silvina Cordero dice, mi hijo de 10 años va a una escuela de fútbol. No le exigieron ni ficha médica ni estudio alguno. Y en la ficha médica para educación física de la primaria no se exige estudio cardiológico. ¿Se lo debería hacer? Claro, cuando estamos hablando de niños, que en general son niños sanos, y que ya sea que la actividad de gimnasia en la escuela o la actividad deportiva, si bien es específica de algún deporte, todavía es no competitiva, uno, puede encararlo con un control general, habitualmente con el pediatra. El médico pediatra, que es el médico de cabecera de los niños y adolescentes, es quien va a revisar al niño, a hacer una evaluación general, y si él llegara a descubrir o sospechar alguna alteración, ya sea estructural o funcional del punto de vista cardíaco, lo deriva posteriormente al especialista. En general, la primera consulta debe ser con el pediatra, ya sea en estos niños, y si el pediatra evalúa, algún factor de riesgo, lo lleva al especialista, que es quien va a determinar cuáles son los estudios más específicos que hacer. Doctor, me quería agregar algo de esto, porque me parece que lo que nos plantea Paola Karina Escudero es lo que piensa mucha gente que quiere bajar de peso. Por ejemplo, Paola nos dice, peso 96 kilos y tengo 31 años. Yo quería saber si antes de empezar a hacer un deporte para bajar de peso tendría que hacerme algún tipo de análisis. A todos los pacientes que ya sea que quieran empezar algún tipo de actividad física, que en este caso es no competitiva,
y tienen algún factor de riesgo, como en este caso puede ser sobrepeso o eventualmente colesterol alto o presión alta, siempre se recomienda una consulta con el médico cardiólogo o el médico clínico para evaluar cuál es el tipo de actividad que puede hacer, cuál es el estado basal, ya sea del punto de vista de los análisis, realizar un electro o eventualmente hacer lo que se llama una ergometría o prueba de esfuerzo para ver cuál es la capacidad funcional de hacer esfuerzo de ese paciente para no sobreexigirse. Entonces, todo paciente que deba iniciar una actividad física, ya sea por cuestiones de salud o recreativa, cuando son adultos, sí, se recomienda una consulta con el cardiólogo para determinar cuál es el estado funcional del paciente y no, digamos, correr el riesgo de tener una sobreexigencia inadecuada en ese momento. Bien. Y acá nos ha llegado otra pregunta, esta parece bastante específica, doctor. Jorge Palacios dice, la terapia farmacológica en un paciente con antecedentes de enfermedad cardiovascular crónica representa una alternativa válida frente al CDI, el cardiodesfibrilador implantado, ¿es así correcto, doctor? Sí. Para la prevención de la muerte súbita cardiovascular. Bueno, esto es una pregunta bien específica. En pacientes que habitualmente han tenido infartos y que quedan con después del infarto, quedan con una alteración específica que se llama alteración de la función sistólica, que eso se evalúa con diferentes métodos, digamos con cámara gamma o con ecocardiograma Doppler. Son pacientes cuando tienen disminuida esa medición, que es la fracción de eyección, ya se sabe y está absolutamente demostrado, ¿sí?, que tienen aumentado el riesgo de sufrir una muerte súbita de origen arrítmico. Entonces, también se demostró que la mejor terapia, comparando el cardiodesfibrilador implantable, que es como un aparatito que se implanta parecido a un marcapasos, ¿sí?, que detecta si hay alguna arritmia que sea potencialmente peligrosa y provoca una pequeña descarga eléctrica dentro del corazón. Eso es el cardiodesfibrilador. Ese dispositivo se ha demostrado que salva más vidas que la terapia farmacológica aislada. O sea, en este caso es cardiodesfibrilador implantable más la medicación. Bien. Eso es lo que se ha demostrado que ha tenido mayor éxito en la prevención. Bien, doctor, pero ya para ir finalizando y resumiendo, en el caso de los chicos es importante entonces que sigan las indicaciones del médico pediatra. Exacto. Ahora, de las personas jóvenes y adultas, los controles. Los controles, ya sean personas adultas que hacen actividad física competitiva, hay, digamos, toda una serie de protocolos guiados por el médico deportólogo o por el cardiólogo para determinar cuáles son ciertos indicadores de factores de riesgo. Y en la persona que no hace actividad competitiva, que es el paciente, la persona de 30, 40, 50 años que juega al fútbol con los amigos, sí, que juega al tenis, se recomienda en forma general la consulta con el cardiólogo para determinar que no tenga hipertensión, que no tenga colesterol alto y si hace falta alguna prueba de esfuerzo adicional para determinar cuál es el riesgo de esa persona. Bien. Es importante hacer un chequeo para las personas que hacen de forma recreativa, el que juega el partidito de fútbol una vez por semana, un chequeo una vez al año, una consulta con una el vez al año o según lo que considere el profesional aumentar y eventualmente hacer los estudios de imágenes de ecodoppler, las pruebas de esfuerzo, siempre el electrocardiograma y la determinación de los valores de presión y colesterol. Bien. Muchísimas gracias al doctor Pablo Ortiz, médico cardiólogo de Instituto de Urología y Unidad Cardiológica Río Cuarto. Muchas gracias.